hemos vivido desde el ascenso de este nuevo gobierno, por un lado el retorno en fuerza de la propuesta neoliberal, de deshacer la posibilidad del Estado como gestor del bien común y de volver a la dependencia del mundo corporativo, principalmente el retorno de las transnacionales, de las corporaciones en todos los sentidos, si se van privatizando la educación de a poquitos, si se va retirando los beneficios de salud de a poquitos, si ya no hay una política de universalidad en el hábitat, etcétera, etcétera. Esto ha venido cuajando en el día a día y la gente obviamente sintiéndose afectada e incómoda. Esto es lo que explotó en los últimos días, es decir, no es solamente el tema de que aumentó o que se retiraron las subvenciones públicas de la gasolina o por un solo motivo, es decir, es todo este acumulado de regreso al neoliberalismo que hizo que el pueblo entero se movilizó aquí en Ecuador. Entonces, es o público o privado el tema, entonces que se plantea, digamos, ya quitando el detalle de que era gasolina y otros bienes. Asimismo, en la movilización está de por medio el cambio de la legislación laboral para eliminar derechos conquistados por la clase trabajadora. Entonces, ahí también es lo mismo, es decir, o se libera la capacidad humana de trabajar y el derecho humano a trabajar para que el mercado imponga fuerzas, o se mantienen los derechos adquiridos por la clase trabajadora aquí. Se ha venido ya cristalizando un proceso de lawfare en el país, sin el cual no hubiera sido posible cambiar la institucionalidad del Estado como ya se ha logrado. Es decir, ha habido un golpe a los 5 poderes del Estado para adecuarlos a las necesidades del neoliberalismo y quitar la capacidad de que lo público sea garante del bien común y pueda seguir actuando como tal. En esta última fase de las movilizaciones se visualizó muy claramente esta persecución política, puesto que una de las líneas argumentales previas incluso a que los hechos sobrevengan era la de satanizar al movimiento Revolución Ciudadana, acusándole ya de desestabilizar el país e incluso de intentar un golpe de Estado. Obviamente todo eso ya ha sido desmentido por los hechos, no obstante, la acusación, los falsos siguen y se ha concluido en un muy breve lapso de tiempo, en una semana, luego de las movilizaciones recientes, con el encarcelamiento de las principales dirigencias de ese movimiento y amenazas sobre todo lo que queda del movimiento aún, allanamientos de sede, en fin, varias situaciones que solo pueden suceder en un país en dictadura. Es decir, Ecuador ha entrado de ser un país en que su constitución garantista de derechos era mencionada como ejemplar en varias partes del mundo, a una en que se está verdaderamente analizando todos los elementos que están sobre la mesa para calificar como una dictadura. El FMI y el gobierno tienen sobre la mesa una carta de intención que no ha sido tocada. De hecho, es la primera expresión del Fondo Monetario luego de las movilizaciones fue la de felicitar y congratular al gobierno por haber logrado lo que logró, es decir, no tocar ninguno de los términos que están colocados para la firma de esa carta de intención. Por su parte, el gobierno de Moreno desde un inicio expresó que se mantiene todas las medidas que llevaron a la movilización, es decir, las medidas que está exponiendo para habilitar el país a firmar esa carta de intención con el FMI. Y no escuchamos en ningún momento cambiar de tono frente a eso, es decir, eso se mantuvo y al final de las movilizaciones, cuando
propusieron un diálogo, se ofrecieron algunos matices, pero son matices de las mismas medidas. Y es sobre eso que se instaló esa mesa de diálogo con algunas organizaciones indígenas y campesinas y sin cambiar el tono. Yo no tengo tanto optimismo frente a eso en lo inmediato, es decir, no se ha movido una sola línea de la propuesta gubernamental de reunir los requisitos para la firma de la carta de intención con el FMI, ni viceversa. Entonces, en este momento creo que lo que sí es importante es de haber visto esta manifestación popular de una tal contundencia, que sí expresa que en el país hay la gente no está contenta con este tipo de medidas. América Latina y específicamente América del Sur entraron en una disputa de horizonte al capitalismo recientemente que llegó a cuajar en propuestas importantes y en hechos que sí lograron visualizarse en los países. Entonces, este es uno de esos, es una historia reciente la que hemos pasado y lo que se vio recientemente es que toda esta campaña mediática, política del lawfare no necesariamente convence si los hechos no van con la campaña, es decir, si el pueblo visualiza que se está acusando al gobierno de la Revolución Ciudadana de todos los males y por otro lado la situación va cambiando para peor, no para mejor, es evidente que este pasado reciente nos va a mostrar que sí es posible retomar una línea de soberanía y de dignidad diferente.